Esto es Conociendo a mis autores favoritos. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video especial que la verdad me ha costado mucho tomar una decisión, porque originalmente este video habla sobre los autores que conocí durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2024, en donde hicieron la presentación de sus libros y bueno, y tuve la oportunidad de escucharlos y quería compartir con ustedes toda esta experiencia. Yo quería que inicialmente quedara en un solo video, pero la verdad quedaba súper extenso. Entonces, ya haciendo malabares y aún editando lo mejor posible, para que quedara un video corto de todo, la verdad tendría que quitar muchas cosas que para mí, bueno, yo considero que deberían de tomarse en cuenta dentro del video. Así que he decidido hacerlo en 3 partes, que son los 3 autores que tuve oportunidad de ver en sus presentaciones. La primera presentación a la que fui fue la de John Boyne. Por si a alguno de ustedes no les suena este autor, es el autor del Niño de Pijama Rayas, que tuvo una adaptación cinematográfica muy buena y que tuvo muy buena acogida. Él es un escritor irlandés y bueno, yo he leído, o bueno, he tenido la oportunidad de leer únicamente El Niño de Pijama Rayas, que lo leí hace tiempo. Y además, hace un par de meses leí La Casa del Propósito Especial, que tengo pendiente de subirle la reseña. Y bueno, lo que tienen en común estas historias es que John Boyne lo retrata desde una perspectiva más humanizada. Él describe bueno, se podrían decir en cierta manera horrores o los conflictos sociales y políticos que marcaron a la humanidad en ciertos periodos del tiempo. Por ejemplo, en La Casa del Propósito Especial habla sobre la Revolución Rusa, habla sobre las hermanas Romanov, y en El Niño de Pijama Rayas pues habla sobre el Holocausto. Entonces, la característica de estos libros precisamente es esta forma de retratar tan humanamente estos conflictos y darles un drama o un estilo muy dramatizado a través de las vivencias de personajes que nos llegan a conmover bastante. Entonces, recomiendo bastante sus libros y bueno, aquí les traigo la presentación del libro de El Niño de Pijama Rayas, que presentó en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro de Lima de este año. Espero que les guste el video. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. Y en el día de hoy he estado viniendo para la firma de libros de John Boyne y de Agustina Basterrica, y justo como que los dos se están cruzando. Bueno, estamos viendo una fila larguísima. Bueno, espero alcanzar a poder entrar al auditorio Blanca Varela, y de ahí Agustina Basterrica, que empieza en 1 hora más o menos. Entonces me voy a repartir entre los dos autores a ver si es que los dos me pueden firmar los libros. A ver cómo me va. Sí, por favor, cola de uno nomás. Tienes que doblar por acá. Para la conferencia de John Boyne. Ok, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer poder conversar con John el día de hoy. Tuve la suerte de conocerlo hace unas horas y bueno, es una persona encantadora. Empecemos conversando de esto, del Niño del Pijama de Rayas. John, ¿cómo fue para ti entrar en la cabeza de Bruno
crear el mundo de Bruno y mostrarnos un mundo tan doloroso como el mundo del Holocausto en tan pocas páginas y con tanta agilidad, con tanta fluidez. Okay, well, firstly, good evening everybody. It's my first time in Peru, my first time in Lima, so I'm very proud to be here and thank you all for coming. Es mi primera vez en Perú, es mi primera vez en Lima. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. So when I started writing Boy in the Striped Pajamas, I knew that I wanted to write a book about a child who was very innocent, but going through an experience that we as adults in the 21st century knew a lot about. Siempre supe que quería escribir un libro sobre la inocencia de un niño basado en el siglo XXI. And I felt that a child's voice, an innocent voice, a naive voice, was the way to do that. Because you, the reader, would always be one step ahead of him, because he doesn't know what's going on. Quería emplear siempre la voz de un niño y quería que los demás siempre sepan qué es lo que está pasando de antemano. And what I tried to do really was to just throw myself back to being a 9-year-old boy. I was a 9-year-old boy at one point in my life, and I remember what it was like to be trying to understand the world in some way, be trying to figure it out, to overhear adult conversations and misinterpret them, to argue with my sisters, my brothers. And most of Bruno's characteristics in the book really are drawn on my own experiences of being a child. Yo también fui un niño de esa edad que tenía muchas dudas, que quería conocer todo lo que estaba ocurriendo, tenía mucha curiosidad, quería entender lo que decían los adultos, sus conversaciones, todo lo que ocurría alrededor. Sin embargo, para muchos escritores o escritoras a veces es difícil mostrar a un niño entendiendo lo que es el dolor, entendiendo lo que es una guerra, entendiendo lo que es la carencia, la precariedad y tratando de entender este desequilibrio en las relaciones entre alemanes y judíos, que es finalmente lo que afecta a Bruno, lo que llama a Bruno al borde de la alambrada. No subestimar a los niños es algo que hace especial El niño con el pijama de rayas. ¿Puedes contarnos un poco cómo fuiste creando la psique de Bruno, dado que introducir una psique infantil en la historia del Holocausto es mucho más complejo que abordar la psique infantil en otras circunstancias? When I started the first draft, the opening paragraph of the book is something along the lines of, one day when Bruno came home from school, he discovered the family's maid emptying his wardrobe, including all the things he leaves at the back that are his and private and no one else should see them. De por sí, el primer borrador comienza cuando Bruno descubre que su familia está empacando todas sus cosas, que estaban preparándose para irse. So my idea was to start in a very fairy tale-like way. La idea era comenzar una historia desde este punto, de esta manera. A lot of children's literature over the decades, over the centuries, has focused on a child being taken away from a place of safety, which is their home, and being transported to somewhere that they don't understand. That happens in the Narnia books, it happens in, the famous Five, it happens in so many children's books. La idea de que los niños sean llevados de un lugar seguro a otro lugar desconocido para ellos no solamente ha ocurrido en este libro, sino también está en diferentes historias como lo ha sido Narnia, entre otras más novelas que podemos conocer. So I wanted there to be some things that Bruno fully understood, and what he understands is he's grown up in a house where there has always been soldiers coming to and fro, always people in uniforms. So he never questions that. That's his normal day-to-day life. Quería que caiga en cuenta que Bruno está llegando a una casa que está repleta de soldados por delante, por atrás, que todo el tiempo nunca responden preguntas, nunca hablan entre ellos y tampoco a él.
But when he gets to this camp, for the first time in his life, he's somewhere frightening, somewhere that he doesn't understand, somewhere that really confuses him. And he's looking out that window at those people wearing what he perceives to be uniforms of striped pajamas and asking, who are those people and what are they doing there? Cuando jugando trata de buscar un escape, una salida para poder jugar, observa a través de la ventana que hay una cerca donde hay personas vestidas con pijamas de rayas. Sometimes there are criticisms of the book that suggest that Bruno is too naive and that he should understand more. But that's something I don't really agree with, because he's only 9. And a 9-year-old tends to accept the world around them. A 9-year-old tends to believe their parents if they're in a loving family. And the irony for Bruno, of course, as we know who his parents are, but he is in a loving family, the parents who love him. Algunas veces podemos ver cómo Bruno no se ve tan inocente como que en realidad luce, porque se puede dar cuenta de ciertas cosas en el libro, pero en realidad nunca se da cuenta de ello. Él vive en la inocencia, considerando al igual que su familia tiene ciertos cargos y ciertos rangos. Él no es consciente de ello porque él solo puede ver el amor que siente por su familia. So he trusts them implicitly. And one of the complicated emotions that goes through the book for Bruno is this slow understanding that something untoward is happening. That his parents, particularly his father, is involved in this. Once he meets Shmuel, and he starts to understand that there's something wrong going on there. And he doesn't want to believe, any more than any of us would want to believe, that our father, who he loves, who any of us would love, our own fathers, is doing something wrong. And this is the moment in Bruno's life where mentally, it's starting to form a block for him, where he is utterly confused and worried. Ese momento está implícito en el cual Bruno comienza a tener un nuevo entendimiento sobre su padre, sobre qué es en realidad lo que hace su padre, qué es lo que está detrás, y comienza a sospecha que su padre está haciendo algo que él está entendiendo que no está bien, y comienza a tener un nuevo entendimiento, dudas y hasta miedo. Creo que Bruno y Shmuel son dos niños que entran al imaginario colectivo al lado de Josué, que es el niño de la película de esta película italiana, que se me acaba de ir el nombre, perdón. La vida es bella, ¿no? Al lado de Josué y al lado de Jojo, ¿no? De la película Jojo Rabbit, que son 4 niños que ven una situación muy compleja desde una mirada inocente, pero no por su inocencia dejamos de entender la gravedad de lo que está pasando. Sin embargo, hay un libro que sigue la secuela, digamos, de El niño con el pijama de rayas, que es este de aquí, que tengo en la mano, Todas las piezas rotas, donde se desarrolla la historia de Gretel, ¿no? Y en El niño con el pijama de rayas, Gretel cumple un papel. No vemos el dolor, no vemos la situación a través de Gretel. Sin embargo, en Todas las piezas rotas sí, pero Gretel en Todas las piezas rotas ya no es una niña, ya creció, y su pasado, su infancia la persigue con mucho más dolor del que puede perseguir a muchos de los aquí presentes. Entonces, me gustaría que John nos cuente un poco cómo fue este cambio de registro, ¿no? De pasar de la inocencia de Shmuel y de Bruno a pasar a relatar de una forma mucho más cruda cómo impactó la guerra en esta familia a través de la vida de Gretel. I finished the first draft of Boy in the Striped Pajamas on 30th of April 2004, and I remember the date particularly because it was my birthday. It was my 33rd birthday. Terminé el primer borrador del niño del pijama de rayas en el año 2004. Lo recuerdo porque ese año y ese día había sido mi cumpleaños. And later that day,
before I even started the second draft, I said to myself in my head, one day I'm going to return to Gretel, because at the end of Boy in the Striped Pajamas, of course, Bruno is gone, his father is gone, his mother is a wreck, and the final character in that family, Gretel, who's 12 years old, is left forlorn. And I always felt I'd left her with an unfinished story. Ese mismo día comencé con el borrador, con el segundo borrador de lo que quería hacer. Pero, ¿qué puedo decir? Acá tenemos el personaje de Bruno que ya no estaba, el personaje del padre que ya no estaba, el personaje de la madre que se sentía destruida, pero todavía estaba Gretel. Gretel que tenía 12 años. Y creo que ahí fue el punto que tomé como inicio para tomarla a ella como personaje. So for many years, what I did was I kept a file on my computer, and the file was called Gretel's Story. And I would make notes in it about who she might be, where she might be, what her life might have become. And I knew at one point in my life I would write her story. I thought I was going to write it very much towards the end of my life. I thought if I was in my 90s and I knew my time was up, say, that it would be the one to go out on. Hopefully it isn't the one that I'm going out on. De por sí, lo tuve en mi computadora durante varios años. Se podría decir que tengo la historia ahí desde hace mucho. He aprovechado y he tomado la historia de Gretel, donde ella va a poder contarnos todo, pero desde no una edad tan temprana, sino desde sus 91 años, donde va a tener otra mirada, una mirada distinta a lo que nosotros conocíamos. But then a few years ago, two things happened simultaneously. One was that the pandemic began and we were all locked in our houses. And the other was that I had just finished writing a novel called The Echo Chamber, and I was ready to start a new book. And I knew I was going to be stuck at home, like we all did, I guess, for a year. And instinctively, I felt this was the time to write it. Because if I published it, as I hoped I would, in 22, 23, Gretel, by the age she was in the original book, would be 91. So she could still be alive, she could still be, you know, compos mentis, and she could still be able to tell her story. Dos cosas habían ocurrido. La primera de ellas fue la pandemia, y la segunda es que acababa de terminar otra novela y tenía la oportunidad ya de comenzar algo nuevo. Estaba en casa, como todos ustedes, encerrado, y en ese momento, entre el 2022 y 2023, fue cuando lo sentí. Sentí ese llamado para poder realizarlo, y era el momento correcto. Poder utilizar a alguien en este caso que sería el personaje principal, que sería Gretel, con sus 91 años. En ese punto en el cual es muy madura y podría hablar mucho de lo que vivió. Now the contrast between the two books is that in The Boy in the Striped Pajamas, our central character Bruno is 9 and he knows absolutely nothing about what is going on in front of him. The reader does, but he doesn't. He's in a state of complete ignorance. Whereas in All the Broken Places, our narrator is 91, so the other extreme of age. And she knows everything that has happened. So she has, you know, she's lived through it, she's read about it, she knows the way that we all know the story of the Holocaust, the subject. So one is complete innocence and one is complete experience. El contraste que podemos tener acá es en el personaje principal. En la primera, el personaje no sabe absolutamente nada, pero el lector sí lo sabe. Mientras que en el segundo libro, All the Broken Pieces, nuestro personaje, que es Gretel, por el otro lado, tiene toda la experiencia, sabe toda la historia, es consciente de lo ocurrido en el Holocausto. Bruno has done nothing wrong. He's just a child. He's made a friend. He's got responsibility for nothing. Gretel, on the other hand, has to face up to a lifetime, 80 years really of her life, living with the shame,
the guilt, a sense of complicity, a question of whether she is responsible in some ways for the crimes of her father, and knowing how much those crimes have overshadowed her own life. Bruno no tuvo responsabilidad de nada, él no hizo nada malo, él solo hizo un amigo, él no tenía la responsabilidad de lo que sucedió. En cambio Gretel tuvo una vida de la cual ella fue cómplice, una vida en la cual siempre la vergüenza la acompañó, una vida de la cual siempre va a intentar escapar. And I didn't know as I started writing it where I was going to take her. I mean, I knew I wanted to follow different parts of her life. But what I discovered was that I felt, without her even knowing it, that she had been looking all the way through her life for a moment of atonement. Something that she could do, even something small that she could do, that would, if not ease her conscience, at least make her feel that before she died, she had done one good thing for one child. That if she saves one child who is in trauma, then she could perhaps go to her passing with a slightly eased conscience. And that's really the central story of that book. No sabía en un inicio a dónde me llevaría todo esto, pero luego descubrí que en realidad es la búsqueda de Gretel, de lo que ella estaría buscando durante toda su vida. ¿Qué es lo que ella quería hacer? Pues debía lograr que antes de morir debería buscar a alguien a quien ayudar, alguien que sea un niño como el que perdió, que fue su hermano. Antes de esto, siempre Gretel estuvo viviendo con la culpa de ello. Hay dos cosas que me parecen importantes de rescatar de ambos libros. Hay muchas personas que creen que ya se ha escrito demasiado sobre el Holocausto. Hay muchas personas que creen que se ha escrito demasiado sobre determinadas dictaduras o determinados periodos conflictivos en diferentes países. Sin embargo, si hay algo que nos demuestran estos dos libros es que todavía hay mucho que decir de muchos periodos históricos y que interpretarlos desde diferentes puntos es lo que enriquece no solamente la literatura, sino también la forma en la que los lectores, las lectoras, interpretamos el mundo finalmente. En ese sentido, ¿cómo ves tú o cómo entiendes cuando hay grupos de personas que dicen no, ya se han escrito demasiados libros sobre el Holocausto, ¿para qué vamos a seguir abriendo la herida? We're reminded all the time by Holocaust memorial museums, by leaders of the Jewish community, by the families, the descendants of victims of the Holocaust, that these stories must never be forgotten, and these wasted lives should always, their memories should be kept alive. El recuerdo de estos lugares, los memoriales, tienen muchas historias de personas que sufrieron, personas judías que no deberían ser olvidadas, personas que no deberían quedar atrás. It sometimes frustrates me when I hear people use that kind of phrase that, haven't we read enough about this? People don't say that about sort of romantic comedies or, Marvel movies. Haven't we, seen enough of them? The Holocaust is such a big subject, and it's a subject that affected the entire world, really. I mean, we know who the victims are, but it affected the entire world. And I don't think we should ever stop writing novels, making movies, creating plays, artworks, memorials. I think it should always continue, because in my view, it is the greatest crime ever committed since the planet was started. De por sí, que se tiene que tener en consideración. Siempre va a haber mucho material del cual se puede hablar del Holocausto. Es un gran crimen que ocurrió y es algo que ha ocurrido no hace mucho, ha ocurrido hace muy poco y que no debería ser
dejado al olvido. The reason I say it's not a historical event is because I think it's still a contemporary event. And the reason I say that is, if you read Boy in the Striped Pajamas, you'll find the moment where Bruno and Shmuel realize that they're both born on the same day. They're both born on the 15th of April, 1934. And the reason I chose that date is because the 15th of April, 1934 is the day that my father was born. And my father is alive and well, back in Dublin. He's 90 now. You know, obviously I'm Irish, so Europe is my, home continent. And I've seen, as I'm sure those of you, watching the news from other sides of the world will see, the rise of right-wing fascism in that part of the world. I'm not so familiar with here. I've learned a little bit over the last couple of days about the political situation, not just here in Peru, but in Latin America. And we see it currently, and we're going to see it, God help us all, for the next 105 days in the States, in the run-up to the election. And one of the reasons I have always loved going into schools and talking to children, which I've done hundreds and hundreds of times over the last 20 years, is because I've been conscious that those children will one day be the people who are running the world. They'll be our presidents, our prime ministers, our representatives. And if at a young age you can just get some sort of empathy into them and just get them thinking that we are all entitled to hold different opinions on any political or social issue and debate them without it turning to violence, without it turning to genocide, then hopefully we could have a better world. There's always going to be difference of opinion. That's just human nature. But wars start for different reasons. We see what's happening in Ukraine. We saw what happened in the last few years with Syrian refugees. It's just always going to happen. And we have to start with children. We have to start in the schools to give them some semblance of right and wrong. And literature, I think, can offer one small way into that. And study it. And the reason we didn't study it at home was because Ireland itself has what I consider to be quite a shameful history with regard to the Holocaust. And I'll explain that now in a moment. Two things that I think Ireland got wrong during those years. One was its status of neutrality. We are obviously next to the UK. We're the last one over before you go across the Atlantic Ocean. And had the Nazis won, had the Nazis invaded the UK, we were going to be next. Obviously they would just move into us. And I feel that we were letting other people do the fighting for us. And we wouldn't even allow the ports of Ireland to be used by the Allies, by the British, to refuel ships and so on. And a lot of that was because it hadn't been that long since we had earned our independence from Britain. But those ports, I think, were not our ports, they were humanity's ports. So that's the first thing. Bueno, y aquí John Boyne destacó bastante cómo es que trató de visualizar el Holocausto o adaptarlo desde un enfoque de la visión de un niño que es de una manera muy inocente. Yo creo que esa es la originalidad de este libro y bueno, es un libro que recomiendo bastante. Y bueno, y hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme su like, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video. Que pasen un muy buen día, cuídense mucho, un fuerte abrazo, bye.